Levántate, Señor Dios, a favor de Colombia, Señor, que te necesita en estos momentos. Y guárdala, Señor, rodéala. Que tu gracia, Señor, sea sobre Colombia una vez más. No tomes en cuenta su pecado, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo y por esta hora. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí, Señor. Gracias por los que están para llegar, Señor. Apresúralos a estar en este tiempo, Señor, en donde tú hablarás a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos harás entender y comprender que no estamos solos, que no estamos abandonados de tu vista, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos, y oro al Señor que el Espíritu Santo use esta palabra para sanar, para restaurar y para afirmarnos. Que la fe sea afirmada en el nombre de Jesús. Que Dios obre en nuestras vidas. Wow. En el nombre de Jesús. Es triste y doloroso lo que está sufriendo hoy Colombia y tantas familias. Eso lo mueve el corazón, de verdad que sí. Y cuando uno está lejos, con mayor razón, con mayor razón. Pero tenemos un Padre bueno. Bueno es Dios, en toda circunstancia y en todo momento. Y yo sé que muchos, o todos, nos hemos preguntado alguna vez, ¿y Dios por qué permite ciertas cosas? Y es como que no hallamos la respuesta. La única respuesta que tenemos en mente es como que a Dios no le importamos. Es como que Dios está sentado en su trono y sencillamente nos dejó, nos abandonó a nuestra suerte. Es como la única respuesta. Y Satanás viene y trabaja nuestra mente y empieza a permear nuestra fe. Es que Dios no es real, Dios no existe, o Dios es un Dios cruel. Es un Dios que no ama. Es un Dios que solamente tiene esclavos, pero que no se preocupa por nadie. Y es tremendo cuando aceptamos esas preguntas y permitimos argumentos que vayan en contra de Dios. Wow, ustedes no se imaginan. De verdad que tremendo eso. Tremendo eso, esa pregunta. ¿Y Dios? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Todos, sin excepción, nos hemos hecho la misma pregunta. Y no encontramos una respuesta, o por lo menos una respuesta que nos haga tranquilizar, que nos dé paz. Algunos dicen, bueno, mejor no pensar en eso, porque la fe se va. Y otros pueden encontrar muchas respuestas. Y yo tengo esa pregunta para ustedes. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y es tan tremendo que cuando en estos días hablaba con un hermano y él decía, cuando alguien le pregunta a uno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nosotros debemos decir? No es que el pecado, no es que esto. Y él decía, pues la gente no va a entender. Y yo le decía, tremendo, tremendo. Porque una respuesta fácil
Para alguien que no conozca al Señor, no la hay. No la hay. Una respuesta fácil. No la hay. Porque de igual forma van a seguir diciendo, ¿pero por qué? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿Acaso supuestamente no ama a todo el mundo? No le duele nuestro dolor, no le duele nuestro sufrimiento. Y tremendo. Por eso, yo les pregunto a cada uno de ustedes en esta noche, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué cree usted que Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué cree que Dios ha permitido cosas muy dolorosas en su vida? Tal vez se ha preguntado usted mismo, ¿por qué? O cuando escucha el dolor de un padre, de una madre, de un hermano, de un cónyuge, no sé, y dicen, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y usted qué puede responder? Tremendo, ¿no? Pues yo le pregunté a Dios y estaba meditando en esta palabra y yo quiero compartir lo que el Señor me dijo a mí, lo que el Señor me dijo a mí, lo que yo puedo entender por la palabra de Dios, y espero que le sirva, pero también espero que usted se acerque al corazón de Dios, que usted se acerque al corazón de Dios y pueda escuchar a Dios. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a ir al Salmo capítulo 100, Salmo 100, capítulo 5. Salmo 100, capítulo 5. Dice, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ir al Salmo 145, capítulo 145, versículo 9. Dice, bueno es Dios para con todos y sus misericordia sobre todas sus obras. Y su misericordia sobre todas sus obras. Y quiero ir al libro de Nahum que está allá donde está terminando el Antiguo Testamento, los profetas. Nahum capítulo 1, versículo 7. Y dice así, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno. Nos dice la palabra, y si es bueno, no es cruel. Si Dios es bueno, no puede ser cruel. No puede ser cruel. De igual forma, si Dios en Él habita toda la sabiduría, tampoco puede equivocarse. Tampoco puede equivocarse. Y volvemos al mismo punto. Si es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y nos confronta esos versículos cuando nos dice que Dios es bueno. Tremendo. Dios es bueno. En Él no habita la crueldad. Dios es sabio. Por lo tanto, no se equivoca. Y voy a decirle algo, meditando en esto y en esa pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios deja pasar todo lo que pasa.
como un terremoto, como una enfermedad, como algo que le suceda a alguien, a un niño, una guerra, un incendio, no sé lo que quiera que sea. Primero tengo que decirles, como primera cosa, Dios no nos puso en este mundo. Inicialmente Dios hizo un jardín en el Edén. Hizo un jardín en el Edén y todo lo hizo perfecto y todo lo hizo bueno. En gran manera, dice la palabra del Señor. Ahí no había dolor, ahí no había enfermedad, ahí no había escasez, ahí no había crímenes, ahí no había falta de ningún bien. Ahí no había tristeza, violencia de ninguna clase. Él puso al hombre en el Edén, en el jardín del Edén, un lugar hecho para el hombre, para que viviera, para que disfrutara, para que administrara, para que cuidara, para que viviera en completo gozo. Partiendo de ahí, después de que Adán y Eva pecan, es como si cambiaran de dimensión, y realmente lo es. Cambiaran de dimensión, ya no habitaban en el lugar espiritual donde podían hablar con Dios, donde podían estar con Dios, donde disfrutaban de todas las bendiciones que Dios les había concedido. Ya no. Entonces fueron sacados del jardín del Edén, manchados con el pecado. Se nos ha enseñado que el pecado es una mancha, pero muy poco se nos ha enseñado que esa mancha transgrede a todo en general, absolutamente a todo. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes, el pecado no es personal. Qué triste que la gente, bueno, todos, cuando pecamos, nos olvidamos de que el pecado no es privado, que tiene alcance. El pecado toca a las personas que están a tu alrededor. El pecado contamina, daña todo lo que está a su alrededor. ¿Cómo te explico eso? Un hombre con una familia hermosa, bonita, o una mujer con una familia hermosa, bonita, y deciden adulterar. Supuestamente es privado su pecado. Van a un motel, van a cualquier lugar, a cualquier parte, y creen que están en secreto. Pero lamentablemente no es así. Dios lo ve todo. Y por si fuera poco, la familia termina enterándose. Es ahí que vemos hijos destruidos, familias divididas, disensiones, contiendas, rechazos, celos, violencia, cantidad de cosas. Y no fue solamente una familia, de lado y lado. Y es así como el pecado tiene alcance. Es así como el pecado alcanzó a toda la humanidad, alcanzó toda la creación. Porque en el jardín del Edén no había pestes. Ahí las frutas, los árboles, todo era bueno. Era bueno. Pero a raíz de ese pecado, de esa mancha que el hombre trajo consigo a este mundo, manchó todo, corrompió todo, contaminó todo. La gente dice, ay, pero ¿por qué el Señor no acaba con los malos? Y yo digo, no quedaría nadie
Nadie sobre esta tierra, porque no hay uno bueno. La palabra del Señor dice que bueno es solo Dios. No habría uno bueno. No habría uno bueno. Entonces Dios, para librarnos del pecado, para quitarnos la mancha del pecado, entrega a su Hijo a muerte de cruz, a Jesús, para salvar nuestra vida. El Padre nos amó de tal manera que decidió entregar a su unigénito Hijo para nuestra salvación, y su Hijo Jesús voluntariamente se entregó por nosotros, porque Él nos amó primero a nosotros que nosotros a Él. Y aquí voy a decirte algo, y usted dice, ok, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Pero tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, y todo lo que pueda vivir alguien en este mundo es consecuencia del pecado. Todo el sufrimiento, todo el dolor. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Si es que yo no pequé, ¿y por qué me vino esto? Volvemos al mismo punto. Estamos en un mundo caído, porque en eso se convirtió este mundo. Cuando Adán y Eva entraron a este mundo, esta dimensión, y se contaminó todo, se alteró toda la creación. Se alteró toda la creación, absolutamente todo. Y Dios nos amó de tal manera que entrega a su Hijo. Pero déjeme decirle, hay una madre que su hijo fue violentado de alguna manera. Esa madre decide perdonar a esa persona, pero esa persona va a la cárcel. ¿Y sabe por qué? Porque las consecuencias del pecado tienen que vivirse. Ya fue perdonado por la mamá del hijo a quien violentó. Ya fue perdonado por esa madre, pero hay unas consecuencias, y es lo que nosotros no pensamos. Decimos, venimos a Cristo y ya. Y ya. No, venimos a Cristo, borra nuestro pecado, quita la mancha, nos limpia con su sangre preciosa, pero hay unas consecuencias. Hay una consecuencia, que Dios puede restaurar o no ese matrimonio que se desbarató por causa del pecado, ok, pero las consecuencias son un divorcio, las consecuencias es dolor, las consecuencias son tristeza. Entonces, el pecado tiene consecuencias eternas. Eternas. ¿Y cuál es la consecuencia eterna del pecado? Ir a un infierno, ir a un lugar de tormento. Sí, hay consecuencias eternas también, que transgreden lo natural, Pero el pecado no se queda en una persona. No se queda en alguien. No, es que yo cometí el pecado y yo no. Es triste, lamentable, pero las consecuencias se extienden. Por lo tanto, no hay manera de que podamos culpar a Dios. No hay manera. Lamentablemente, el dolor que pueda sufrir alguien y Satanás que está ayudándole puede hacer que alguien culpe a Dios por lo que se está viviendo. Ahora mismo dicen que hay cosas que están poniendo en el aire, para que la gente enferme, terrible. Hay unas consecuencias de ese pecado, lamentablemente. Dios no hizo lo que está sucediendo. Dios todo lo hizo bueno, Dios todo lo hizo perfecto, bueno en gran manera. Por lo tanto, debemos seguir creyendo que Dios es bueno, Yo creo
que todo lo malo que sucede en este mundo son consecuencias del pecado, de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Y se va extendiendo, y se va extendiendo, extendiendo. Dígame usted, el que inventó la primera película pornográfica, se la imaginó, la creó y pudo haber dicho, ay sí, yo quiero ver eso. Contaminó a otros y se extendió y sigue extendiéndose. Eso es el pecado. No podemos pararlo, no podemos detenerlo, definitivamente no. No hay manera, solo a través de Cristo, cuando las personas vienen a Cristo Jesús. Pero el pecado trajo las consecuencias tanto terrenales como eternas. Hay consecuencias terrenales y eternas. Terrenales, usted puede ir a un cementerio, usted puede ir a una cárcel, usted puede ir a un hospital, usted puede quedar en ruina. Pueden ser las consecuencias terrenales de su pecado, pero las consecuencias eternas es ir a un lugar de tormento. Es ir a un lugar de tormento. Y quiero decirles algo, Dios es bueno en todo tiempo, en toda circunstancia. En toda circunstancia. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos acostumbrados a que la mano de Dios se mueva siempre. Nosotros siempre queremos que la mano de Dios se mueva. Que la mano de Dios se mueva. Y si no se mueve, entonces Dios no me escuchó. Y peor, Dios no me ama. O Dios es cruel. Pero ¿por qué no dejamos de pensar en que la mano de Dios se mueva para escuchar el corazón de Dios? Yo quiero decirles en esta hora, yo no sé si usted está pasando por un dolor, una circunstancia difícil. Y lo primero que nosotros decimos, Señor, mueve tu mano poderosa, quita esto, quita aquello, quita lo otro, Señor. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero yo hoy quiero invitarte a que recuerdes a aquel que murió en la cruz del Calvario, a que recuerdes a aquel Padre que entregó a ese Hijo en la cruz y aquel Jesús, ese Hijo que decidió morir en la cruz, que hizo un pacto para salvación de nosotros. Es el mismo que sigue vigente, que cumple su palabra y que dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Es ahí cuando nosotros debemos entender que debemos recostarnos en el corazón del Señor, no pensar en su mano, lo que pueda hacer por mí, lo que pueda hacer Dios en esta circunstancia. No, reconozcamos el corazón de Dios en las circunstancias que estemos viviendo. Tú no hallarás paz pensando en que Dios obre, en que la mano de Dios se mueva. Tú hallarás paz cuando te recuestas en el corazón de Dios, porque el corazón de Dios dice que nos ha amado con amor eterno. Y cuando tú dejas de pensar que Dios obre, que Dios haga, que Dios intervenga y sencillamente te recuestes en el corazón de Dios y decidas entregar todo a la voluntad de Dios, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir. Porque nuestra paz no la produce el que Dios mueva su mano. No es su mano a nuestro favor, es su corazón que nos ama con amor eterno. Es su corazón que nos ama con amor eterno. ¿Por qué no recordar a ese que murió, a ese que hizo un pacto, a ese que te dijo que daba su vida, que entregaba su vida por ti? ¿Cuántas veces yo les he dicho a ustedes que en momentos difíciles yo le he dicho al Señor, esta vida no es mía, esta vida no es mía, esta vida es tuya, esta vida es tuya, Señor. Por lo tanto, yo confío en que tú la cuidarás. Yo confío en que tú lo harás. Pero muy pocas veces nos recostamos en Él. Muy pocas veces nos recostamos en el corazón de Dios, en la fidelidad de Dios, en la integridad de Dios, en el pacto, en sus palabras.
porque queremos es ver su mano moverse. Y cuando nos recostamos en el corazón del Señor, nuestra experiencia será más real con Dios. Por lo tanto, habrá más paz en nuestra vida. Pero si solo vemos las circunstancias, si solo vemos el mal y solo pensamos que Dios tiene que arreglar, que Dios tiene que recoger la leche derramada, entonces no va a haber paz en nosotros. No va a haber paz en nosotros. Nosotros debemos recostarnos en el corazón de Dios, en la fidelidad de Dios, en ese corazón, en ese amor eterno que nos amó hasta entregar su vida. Cuando nosotros recordamos ese sacrificio en medio de una circunstancia tan dolorosa, tan triste que estemos viviendo, y recordamos ese sacrificio y le decimos: Señor, si es que tú moriste por mí, si es que tú derramaste tu sangre por mí, ¿cómo yo voy a poner en duda que me has dejado, que me has abandonado, que me miras de lejos, que no escuchas mi oración? ¿Cómo yo voy a pensar eso, Señor? Y le decimos: es que mi vida es tuya, Señor, y está a tu cuidado, Padre, está a tu cuidado. Entonces empezaremos a tener paz en el corazón. Hay cosas que no las sabemos y no las vamos a saber. Ni la ciencia ni nada, ni siquiera Dios no las va a revelar. Ni siquiera. Están en la potestad de su sabiduría. Están en la potestad de su amor. Yo no puedo entender muchas cosas, pero sí entiendo y creo con perfecta fe que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno. ¿Se acuerdan cuando Job dijo? No dijo: es que el diablo me quitó. Job dijo: Dios dio y Dios quitó. Job se recostó en la potestad de Dios, en el corazón de Dios, en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios. En que Dios tenía cuidado y Dios tiene cuidado de nosotros. Téngalo por seguro. No entendemos muchas cosas, pero Dios es sabio y Él sabe por qué. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Y no es que Dios haya perdido el control sobre el mundo. Absolutamente que no. No. Por eso nos dio a su Hijo. ¿Sabe una cosa? Este mundo sería totalmente diferente si todos, sin excepción, entregaran su vida a Cristo. El pecado ya no tendría poder. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. El pecado tiene poder en aquellos donde habita. Ahí tiene poder para destruir. El pecado no se conforma con tocar tu vida solamente. No. Cuando el pecado viene a nuestras vidas, quiere destruir todo lo que esté a nuestro alrededor y más. Es de alcance público, es de alcance general. Sí, absolutamente, absolutamente. Y hablando del ejemplo que les dije de un hombre, una mujer con su familia, su matrimonio, están en adulterio. Aunque tal vez nadie se dé cuenta, los hijos están sufriendo consecuencias. Esa mamá y ese papá ya no tienen todo el tiempo para sus hijos, porque viven tratando de ocultar una mentira. Y se vuelve la prioridad el pecado más que la responsabilidad o la prioridad que debería ser su familia. No, el pecado te hace brincar por encima de todas tus responsabilidades. No te importa nada, absolutamente nada.
Es como una plaga, es como un virus que se va potenciando más y más y más en tu vida y va escalando a una cosa y a otra cosa, lastimosamente. Entonces entendamos que el corazón de Dios es bueno para siempre y su misericordia para siempre, pero no siempre, no siempre. No siempre sucederá lo que nosotros querramos. No siempre pasará allí eso. Déjenme que voy a buscar algo que quiero leerlo para ustedes. Tal vez ustedes lo han leído, tal vez no, pero yo quiero compartirlo con ustedes porque me pareció importantísimo y quiero leérselos a ustedes. Vamos a ver si lo puedo creo que voy a leerlo y dice así: la hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros y Jane Clayson le preguntó: ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 911 aquí en Estados Unidos, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los terremotos, todo eso ocurra? Y mire lo que ella respondió. Ella es hija de uno de los mayores evangelistas que ha habido sobre esta tierra, un hombre de testimonio íntegro. Y ella, Anna Graham, con mucha perspicacia le contestó: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas, y siendo Él un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones, que se aleje? Me parece que todo empezó cuando Madeleine Murray O'Hare, quien más tarde fue asesinada, esta mujer aquí, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas y le dijimos: está bien. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos: está bien. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del doctor Spock se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando, por tanto, apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia y por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente. Si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios, para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, achacarle a Él toda la responsabilidad, preguntándose:
porque este mundo va camino al infierno. Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos y la prensa, pero cuestionamos lo que nos dice la Biblia. Es gracioso ver cómo se diseminan los diferentes tipos de chistes a través de la red, cual fuego en el bosque. Pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa 2 veces o más antes de compartirlo. Es impresionante ver cómo los artículos lascivos, crudos y vulgares y obscenos vuelan como pólvora en los medios cibernéticos, pero la interlocución pública sobre Dios y la Biblia está suprimida tanto en las escuelas como en lugares de trabajo. Suena cómico, ¿cierto? Pero si yo te pido que envíes, que prediques, que lleves este mensaje, lo vas a pensar más de 2 veces o ni lo harás siquiera. Tremendo. Es así como el hombre ha logrado sacar a Dios de su vida, ha logrado sacar a Dios de todo cuanto hace, pero le reclama por qué no está presente cuando suceden cosas, por qué no impidió, por qué no quiso meter su mano en ciertas circunstancias. Pero le hemos dicho tanto a Dios con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, que no se meta en nuestra vida, que nuestra vida es nuestra y que hacemos con ella lo que queramos. Qué tremendo. Pero reclamamos y culpamos a Dios. Lo único que quiero decirte y que te quede claro de este mensaje es que el corazón de Dios sigue siendo el mismo que te prometió salvación, el mismo que te amó con amor eterno, el mismo que vio la condición en la que tú te encontrabas y aún así decidió entregar su vida por darte la salvación y que te prometió que estaría contigo hasta el fin. Es el mismo que extiende su mano siempre para bendecirte. Y es el mismo que aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo oigas, está ahí. Y su corazón sigue siendo el mismo para decirte que te ama y que le duele lo que estés viviendo, lo que hayas vivido y lo que vivirás también. Y hay una esperanza eterna. Hay una esperanza con nosotros. Hay una esperanza y una razón de por qué seguir adelante y por qué aguantar y soportar todo lo que tengamos que vivir en este mundo, mientras que Dios termina su plan. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vamos a ver. Apocalipsis 21, 1 en adelante. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el apóstol Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! Tremendo eso. Hay una esperanza eterna para nosotros, donde no habrá dolor, no habrá tristeza. Un poco más, siendo firmes, siendo fieles, permaneciendo en Él, un poco más, y seremos llenos de gozo eterno, como dice ahí, valientes. Alcanzaremos a estar con Él en su reino, en esa gloria eterna. Así que no nos preguntemos más. No nos permitamos preguntarnos más. ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Aún seguimos teniendo libre albedrío. Que todo el que ama a Dios lo ha rendido y lo ha entregado al Señor. Pero mientras haya pecado en este mundo, nadie está libre que le alcancen las consecuencias de ese pecado. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que su sangre preciosa nos limpie y que su gracia y su misericordia estén con nosotros para siempre. Bendigo sus vidas en esta hora y en el nombre de Jesús les pido que sigamos orando. Sigamos orando por todas las cosas que están sucediendo, por nuestro prójimo. Recuerde que amar no significa dar, amar significa entregarse. Así que oremos por todos los que necesitan ser consolados, por todos los que necesitan, y que Dios tenga misericordia también de todos nosotros. Terremotos, tsunamis, no va a cesar. Lamentablemente no va a cesar. Y la Biblia habla de un terremoto sobre todo, que sacudirá toda la tierra. Un gran terremoto. ¿Cuándo será? Está en la potestad de Dios. Pero los que esperan en el Señor tienen paz, tienen descanso. Así que regocijémonos en Él y recostémonos en su corazón. Dejemos de estar pendiente de que Dios se mueva para hacer cosas a nuestro favor y recostémonos en su corazón, en su fidelidad, en su amor, y hallaremos paz y descanso, y Dios obrará a nuestro favor. Pero entendamos, este no fue el mundo que Dios creó. Él nos puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, donde todo era perfecto. Después del pecado fue otra cosa. Y ese pecado alcanzó al mundo.
Tu pecado hoy, ¿a quién está alcanzando? Tu pecado, ¿a quién está tocando? ¿A quién está dañando? Tu pecado hoy. ¿A quién? ¿A quién está dañando? ¿A quién le está causando dolor, tristeza? ¿A quién? Tarde que temprano siempre encuentra una víctima. O dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. Nuestro pecado siempre, nunca se queda para uno mismo, sino que se extiende. Como si fuese un virus, como si fuese una peste. Así que Dios nos guarde y que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos redarguya para poder arrepentirnos prontamente y detener el avance, los estragos de tu pecado personal y de mi pecado personal. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo realmente nos lleve al arrepentimiento. Que use esta palabra para ponernos a cuentas con Él. Porque Dios no tendrá por inocente al pecador. Y las consecuencias son terrenales y eternas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque de muchas formas y de muchas maneras hemos tratado de alejarte de nuestra vida. Te hemos prohibido que te inmiscuyas en nuestros asuntos. Ni siquiera te hemos invitado a participar en las cosas que hacemos, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra indiferencia hacia ti, Padre. Perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. Hoy nos presentamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia, Señor. En esta hora, mi Dios amado, te pedimos que te glorifiques, Señor. Que nos limpies, Señor. Que restaures nuestra vida, Padre Santo. Que restaure nuestro ser, Señor. Que aunque nuestro pecado fuere rojo como la grana, Señor, como algodón blanco, Señor, como algodón, Señor, podamos quedar, Señor. Límpianos y ten misericordia de nosotros. Te pedimos perdón por nuestra nación. Te pedimos perdón, Señor, Dios amado. Ten misericordia de Colombia, Señor. Ten misericordia de nosotros, amado Dios de los cielos. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor Dios, a nuestro favor. Y permite, Señor, que hoy, Señor, nos recostemos en tu pecho y podamos escuchar tu corazón, Señor. Podamos recordar el pacto que hiciste de que no nos vas a abandonar, aunque todo sea dolor, tristeza, Señor, quebranto en nuestras vidas en algún momento, Señor. Confiamos y creemos que no nos abandonarás, que no nos dejarás, Señor. En esta hora, Padre Santo, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos cuestionado tu amor y tu misericordia para con nosotros y para con el mundo, Señor. Cuando hemos visto tanto dolor y tanta destrucción, Señor. Perdónanos, Señor, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor. Perdónanos, Señor, por querer reclamarte, por tener la osadía, Señor, de reclamarte, Señor, de achacarte, Señor, todas las cosas malas que suceden en este mundo, Señor, por culparte, Señor. Perdónanos, Señor Dios, que aunque no entendemos muchas cosas, Señor Dios, creemos, Padre, con perfecta fe
que tú eres un Dios bueno, que tu misericordia es para siempre, que nos amaste con amor eterno y que ahora nos diste salvación a nosotros, que nos espera una recompensa, Señor, que las consecuencias, Señor Dios Padre Santo, de nuestro pecado no nos alcanzará hasta la eternidad, Señor. Tal vez vivamos las consecuencias del pecado, de nuestro pecado, aquí ahora en esta tierra, Señor, pero no nos alcanzarán a la eternidad, donde tú nos has prometido una vida eterna, en gozo, sin dolor, sin enfermedad, sin quebrantamiento, sin violencia, en donde tú enjugarás, secarás toda lágrima, Señor, que hemos derramado en este mundo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén.